Recibimos a continuación y le damos la bienvenida a Juan María Segura, CEO y cofundador de circusedu.com.ar y a su vez presidente y cofundador de educación137.org. ¿Cómo te va, Juan María? Qué lindo tenerte nuevamente entre nosotros. Hola Silvio, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. Por favor, gracias por atendernos, gracias por atendernos. Placer. Bueno, hoy la educación, bueno, muchas gracias. Hoy la educación, te decía, fundamentalmente la universitaria, se encuentra en el centro de la escena política. Bueno, como primera pregunta, me gustaría conocer cuál es tu mirada, ¿sí?, con respecto a lo que fue la ley de financiamiento universitario y su posterior veto. A ver, Silvio, yo como primer comentario celebro que estemos discutiendo lo que estamos discutiendo. Sí. Celebro que estemos tratando de entender como sociedad cuánta ayuda o cuánto estamos entorpeciendo el proceso a través del cual las universidades financiadas por el Estado funcionan. Me parece que en ese sentido el gobierno, el oficialismo ha demostrado una gran valentía porque se ha metido con las joyas de la corona. Nunca nadie antes se había animado a cuestionar de esta manera si el dinero que se les está enviando es un dinero que redunda en graduados de calidad a los que se les habilita la promesa de la movilidad social. Y me parece que está bueno discutir eso, y está bueno discutirlo con la ley en la mano, más allá de las marchas y más allá de los lugares comunes. Me parece que está bueno discutirlo con la ley en la mano. Uh-huh. ¿Y estás alineado con lo que sostiene el presidente de la Nación en torno a que la clase, digamos, pobre, ¿sí?, la clase baja, está solventando, ¿sí?, la universidad pública para la clase media, media alta y alta? Mira, no tengo ese análisis yo no lo veo tan así. Yo creo que la universidad hoy está habilitada para ser utilizada por alumnos de cualquier condición económica. Lo que pasa es que hoy la pobreza condiciona que la universidad se pueda utilizar, la puede utilizar cualquier nivel socioeconómico. Entonces no es una falencia de cómo está financiado el sistema, sino que es una falencia de que en Argentina tenemos el tejido social totalmente roto. Entonces ahí no tenés institución que pueda suplir eso. Ahora, dejando eso de lado, la pregunta que tenemos que hacerlo es: si yo a la universidad le doy $1, ¿ese peso está rindiendo como las universidades le prometen a la sociedad que hay que hacer rendir ese peso? Y yo creo que ahí la respuesta, por lo menos, es no lo sé. Como mínimo, como mínimo es no lo sé. Y como hay mecanismos para tratar de entender cómo se está enseñando, cómo se está aplicando ese dinero, bueno, usemos esas herramientas, esos mecanismos para ver si esa consigna se cumple. Uh-huh, uh-huh. Ahora, sí. Para Silvia y Silvio, y esa consigna, hay una ley, hay un artículo específico de la Ley de Educación Superior, la Ley 24.521. El artículo 58 dice que el Tesoro Nacional asegura el aporte financiero para el sostenimiento a las universidades nacionales, pero que la distribución del dinero, para la distribución del dinero se van a tener en cuenta indicadores de eficiencia y equidad. Entonces, como mínimo, tratemos de analizar, mediante un proceso de auditoría transparente, público y creíble, tratemos de ver si el dinero está rindiendo en forma eficiente y está logrando ser distribuido en forma equitativa. Pero si no lo sabemos, no tenemos ni qué discutir, ¿entendés? Uh-huh, uh-huh.
Y ahora lo que tenemos presente y lo que dio a conocer el gobierno es que algunas cuantas universidades o algunos cuantos rectores se niegan, ¿sí?, a presentar un estado de gastos, se niegan a rendir cuentas. Pero es obvio, no me llama la atención. Mira, las universidades nacionales están reunidas alrededor de un cuerpo que se llama el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional. Ahí vos tenés más o menos 70 instituciones nacionales públicas, nacionales o provinciales públicas, pero la casi mayoría son nacionales, no provinciales, y la ley dice que ese consejo, el CIN, es el que tiene que establecer su propio reglamento de funcionamiento y que el CIN va a ser un órgano de consulta del Estado Nacional. Ahora, cuando el CIN arma su propio reglamento, el CIN dice, una de las cosas que vamos a hacer es nos vamos a auditar nosotros entre nosotros. Entonces las instituciones que forman parte del CIN levantan la mano y dicen, a mí ya me auditaron, no hace falta que me audite el Estado Nacional. Y sí, el Estado Nacional te tiene que auditar, porque el Estado Nacional es el que te financia. Y el Estado Nacional es el que tiene que decidir primero si se cumple la premisa que justificó tu creación. Cuando las universidades se crean porque hay un plan que justifica su creación, y en ese plan se define una población, se define una oferta, se define una forma de trabajo. Entonces el Estado Nacional dice, entonces sí, o debería decir, tiene sentido. Entonces crece porque su creación le garantiza el financiamiento. Si está eso, hay que mirar eso, y después anualmente hay que ver, en base a auditoría, cómo cada asignación presupuestaria te corresponde con ese plan que le dio nacimiento. Más allá de lo que diga el CIN entre ellas, el CIN termina siendo como una especie de club. Reunión, claro, de club en donde nadie se pisa la cola. Entonces lo que hay que hacer es decir, no, yo entiendo que existe el CIN y entiendo que las universidades privadas tienen su propio consejo, que es el club, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de quien te financia. Uh-huh. Quien te financia debe velar por el buen uso de los recursos públicos. Con lo cual, hablemos anualmente de los indicadores de eficiencia y equidad. Y en la medida en la que no se hable de los indicadores de eficiencia y calidad y de cómo se aplica el dinero que gasta el Estado Nacional tiene derecho a decir, mira, no me siento como mandando el dinero ahí, en vez voy a equipar a la gendarmería en la frontera del norte, o en vez voy a poner más guardias en un hospital privado en Misiones, o en vez voy a hacer una autopista en la Patagonia, porque me parece que eso es una mejor política que estar dando en forma indiscriminada, sin poder auditar, dinero a las universidades. Uh-huh. Entonces la discusión a mí me parece sana, me parece obvia. Y oportuna. Me parece legal, porque vos mirás la ley indica eso, y desde el punto de vista político, me parece recontra valiente, porque nunca nadie antes se había metido con esto. Juan María, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. Hola Javier, ¿cómo estás? Bien, bien. Ante todo, bueno, también las universidades se agarran justamente para que no sean auditadas de este decreto que crea Zanini, allá creo que en el 2020-2022, justamente para que prohíbe a la CIGEN auditar a las universidades. Sí, pero por supuesto, porque intentaron sellar este mecanismo como un mecanismo para poder lograr que finalmente las universidades sean un mecanismo de financiamiento de la política. Claro. Bueno, entonces, sí, dale. Sí, no, redondea, termina. No, entonces lo que hay que hacer es volver a la ley que rige la universidad, porque la ley tiene jerarquía superior a todos los dictámenes posteriores. Sí. Hay que volver a la ley original, que es una ley del 95, que es la ley que se refuerza en el 2006, cuando en el 2006 se dicta la Ley de Educación Nacional, la 26.206, hay un apartado específico de esa ley, que es el capítulo 5, que habla de la educación superior, que son 4 artículos nomás, es muy poquitito, y esos artículos dicen, la educación superior que comprende tal, se rige por la ley 24.521.
fin, vayan a ver esa ley. Esa ley indica cómo debe crearse una universidad, cómo debe financiarse, quién puede intervenirla, hasta dice quién puede intervenirla, y las razones por las cuales una universidad podría ser intervenida. Entonces, y ahí se establece claramente que el SIN es un órgano de consulta, pero no es un órgano que tenga jerarquía de contralor. Claro, y que no tiene jerarquía superior a la ley de educación que las ordena, porque si no sería ridículo. Lo que pasa es que es una discusión legal, es una discusión del alcance de la ley, que hay que darla con la ley en la mano y de vuelta, y con mucha valentía. Ahora, Juan María, ¿vos creés que se debería sacar el ingreso irrestricto a las universidades y poner justamente un examen de ingreso para decir, bueno, vamos nivelando justamente la calidad de los alumnos que van entrando? A mí me encantaría que la universidad sea un ámbito a través del cual las personas que ingresan con el ánimo o con la aspiración de lograr un entendimiento en una disciplina que después les apuntale un proyecto profesional cuando son adultos, me encantaría que sea de calidad y exigente. Y los exámenes generan ese nivel de exigencia y ese nivel de y jerarquiza lo que pasa después. Jerarquiza lo que pasa después. Entonces no hay que tenerle miedo al examen. De hecho, toda la trayectoria a lo largo de la experiencia universitaria es una trayectoria en donde todo el tiempo hay instancias de examinación intermedias de validación de aprendizaje. Entonces, es una discusión que se podría tener, si la universidad podría o no tener examen de ingreso. Sí. Yo creo que no hace falta tener esa discusión ahora, yo no me metería en esa discusión. Yo creo que con exigir buen uso de los recursos ya estarías logrando mucha racionalidad interna. Y la racionalidad interna te va a obligar a utilizar mejor los recursos que ya hay distribuidos y disponibles, y te va a obligar a racionalizar y a maximizar el uso de las aulas, el uso de los docentes, el uso del personal no docente, el uso de la infraestructura edilicia. En definitiva, te va a permitir lograr lo que vos querés lograr con una universidad pública, que es que la persona que tiene una condición de falta de ingresos o que tiene una condición de restricción presupuestaria pueda transitar esa experiencia, pero garantizando que sea una experiencia que después le sirva para la vida adulta, para que no degrade el título de todos los que tenemos títulos por haber pasado por la universidad pública. Mi padre se recibió en la universidad pública, yo me recibí en la universidad pública, mi hija mayor se recibió a mitad de este año en la universidad pública. O sea, todos usamos la universidad y queremos que la universidad sea una institución que nos apuntale los proyectos profesionales. Pero yo voy a la facultad en la que yo cursé hace 35 años, en donde el titular de cátedra era el que me daba la clase, y yo estudiaba del libro de él para dar un examen hiper exigente, vos vas hoy a esa universidad y no tenés la misma experiencia. No la tenés. No hay nada. No tenés ningún tipo de exigencia y te dice, bueno, de última, pasá con lo que tenés. Y cambiando un poquito, al tema del presupuesto, ¿qué opina del arancelamiento justamente a los estudiantes extranjeros y quizás algunos estudiantes argentinos que puedan, ¿no?, justamente bancarse una parte del estudio? A los extranjeros yo estoy de acuerdo. Me parece que si la universidad tiene restricción de recursos, en principio yo creo que es sensato pensar que esa restricción de recursos apuntale a la experiencia del estudiante local. Igual no es un número grande, porque creo que los números dan que no pasa del 3-5% de la población estudiantil, pero yo sería partidario en una situación de emergencia como la situación que estamos viviendo, de cobrarle a los extranjeros, sin ninguna duda. Para mí es sensato hacerlo,
y después que paguen los que tienen posibilidad de hacerlo, ahí no estoy tan de acuerdo porque digo, sería una doble imposición al que lo puede pagar. Todos ya pagamos la universidad pública, vía impuestos, vía sostenimiento del Estado. Sí. Exacto. Entonces Sí, existiría comparto, una doble obviamente. imposición simplemente porque tenés una situación patrimonial beneficiosa, y me parece que eso altera el criterio de altera totalmente el criterio de tributación. Pagás el doble. Es que porque tengo que pagar más, ¿entendés? Me parece que está mal el principio, así que en ese segundo caso yo no sería partidario de hacerlo. Al revés, de vuelta, no al revés. Yo creo que tenemos que volver a lo más sensato de todo, que es el dinero que se entrega a las universidades tiene que apuntalar el proyecto fundante de la universidad y tiene que rendir al máximo posible. Y si el máximo posible significa que en vez de que un profesor tenga 4 turnos de su materia y que en cada clase haya 12 alumnos, bueno, que tenga un turno y que en ese turno haya 50 alumnos. Y sí, es una situación menos óptima desde el punto de vista pedagógico y académico, pero es la situación más óptima dada la restricción de presupuesto que tenemos. Y eso, Silvio y Javier, eso es sentido común, es racionalidad administrativa, es lo que le pasa a ustedes y me pasa a mí cuando tenemos que administrar el presupuesto de nuestra casa. ¿Entendés? Si no puedo comer asado, si no puedo ir al supermercado y comprar carne, no hago un corte de ruta porque no puedo comprar carne. Compro pastas y polenta y listo, y lo resolví. ¿Entendés? Exacto. Después otro de los puntos que me parece que debemos abordar, más allá de la no rendición de gastos, tiene que ver con los estudiantes crónicos y con la politización fenomenal que existe en las universidades públicas. A ese sí le cobraría. Al estudiante crónico sí le cobraría, porque yo creo que la universidad te debería garantizar la gratuidad durante un tiempo. Exacto. A ver, por ejemplo, la carrera de Derecho dura 5 años, le das, por ejemplo, un hándicap de 1 año más. ¿Sí? Ponele que la ley dice que el alumno regular es aquel que aprueba 2 materias por año. Hace las matemáticas y eso te va a dar el largo de la carrera. Superado ese largo teórico, vos tenés que pagar. Sí. Y eso no pasa hoy. Hay una medición de distintas facultades, creo que de la Universidad de Buenos Aires, que indicaban que en promedio 1 de cada 3 alumnos en el año 2022 aprobó 0 materias. ¿Cómo? 1 de cada 3 alumnos en promedio en el año 2022 aprobó 0 materias. Bueno. Entonces digo, el tipo que aprueba 0 materias en un año, yo quiero creer que hubo dificultad, que la pandemia, pero me imagino que ese aprueba 5 el año siguiente. Porque si no podés seguir manteniendo es una imposible. estructura en donde lo tenés en principio enlistado, pero el tipo no está. Entonces ese tipo, si en algún momento quiere, después de 10 años, volver a hacer su carrera, bueno, el periodo gratuito de su carrera ya se acabó. Ese tipo sí, esa persona sí debería pagar a juicio mío. Porque si no, ¿qué te pasa? Te arman unos listados interminables de gente que en la práctica no está cursando o no está aprobando exámenes, ni siquiera el mínimo que te exige la ley, y después esa universidad se da vuelta y te dice, no, yo tengo 100 alumnos, entonces financiame por 100. No, pará, en la práctica no tenés 100, porque de los 100 tenés 33 que no aprobaron ninguna materia en el año. Sí, por supuesto. Se distorsiona todo. Sí. ¿No?
Algo muy acertado que sostuvo el presidente Milei en la reinauguración del Centro Cultural Kirchner, que finalmente se llama Palacio Libertad, Domingo Faustino Sarmiento, tuvo que ver con hacer hincapié en la movilidad social ascendente y que eso se da focalizándose en la educación inicial. También pone otro tema muy interesante en el escenario de la educación. Sí, porque si vos vas al origen del desaguisado educativo de la Argentina, todos los estudios te indican que el ciclo educativo en donde mejor tasa de retorno te da la inversión del Estado es el nivel inicial. Hay investigaciones económicas en donde miden el impacto que tiene invertir en los distintos niveles, o que el Estado invierta en los distintos niveles de la educación institucional, inicial, primario, secundario, universitario, y el nivel que mejores niveles de retorno económico te ofrece, teniendo en cuenta después el proyecto laboral de la gente que sale de ahí, es el nivel inicial. Entonces, finalmente el Estado debería poder decir, déjenme que saque un poco de este presupuesto mal utilizado y que ese segmento de presupuesto lo apliquen donde mejor le rinde a la Argentina, que es aplicándolo a nivel inicial, y completemos cobertura a nivel inicial. Entonces me parece que, si bien puede parecer una conversación muy desalmada porque es económica y tiene que ver con dinero y con presupuesto, bueno, finalmente el sistema educativo es una política pública de un Estado que se propone distintas cosas y que para hacer esas cosas tiene recursos escasos. Y tiene que encontrar el mecanismo y la evidencia que mayor retorno económico le signifique al país, y ese Estado con valentía tiene que ver cómo mueve ese dinero. Sí, además de dónde sale la partida presupuestaria. Claro. Porque no sale del Estado, no, a ver, decime de dónde. Decime de dónde, ¿no es cierto? Sí, y agreguemos el dato, Silvio, de que las universidades nacionales tienen también por ley habilitada la posibilidad de cobrar. Eso lo desconocía, eso lo desconocía totalmente. Toda la oferta de posgrado de la universidad pública es tarifada. De posgrado. Todo lo que es posgrado, maestrías, doctorados, por supuesto que las poblaciones son más chicas, pero desde ahí hasta las universidades pueden armar proyectos de investigación, pueden hacer proyectos en donde se registre propiedad intelectual, tienen habilitado organizarse de esa manera y tienen habilitado crearse líneas de recursos propios genuinos vinculados a esas ofertas y esas actividades. No solo eso, sino que si lo generan y les va muy bien, el Estado Nacional tiene impedido reducirle el aporte a la universidad, que generó mucha plata por su propia cuenta. Con lo cual hasta las universidades nacionales pueden crearse líneas de ingresos adicionales, pero bueno, para que eso ocurra, tienen que pensar muy bien cómo se organizan y qué ofrecen, qué servicios ofrecen rentados, pero tienen que tener el estímulo para hacerlo. Si tienen garantizado el financiamiento del Estado, y si cuando se les quiere tocar esa línea te llenan la calle o te ocupan las plazas, bueno, finalmente les resulta mucho más sencillo hacer lo otro. Sí, lógicamente. Es una gran costumbre argentina, esperar que papá de Estado te solucione todos los problemas. Claro, exacto. Exactamente. Pero yo creo que esta discusión hay que darla con la ley. De hecho, en la primera ley ómnibus, que la hablamos el año pasado, Silvio, me acuerdo, sí. en enero del año pasado, cuando se estaba presentando el primer proyecto de ley ómnibus, decíamos que había 3 o 4 cositas que estaban tocando muy tenues de educación superior.
una de las cuales estaba vinculado al financiamiento, y en este artículo que yo te leí hace un ratito, habían sacado solamente la palabra equidad. Querían hacer énfasis en que para que el Estado te garantice el otorgamiento de fondos, vos tenías que demostrar indicadores de se tenía que velar por un set de indicadores de eficiencia. Se había sacado la palabra equidad, pero todo lo demás era casi igual. Bueno, ni siquiera eso avanzó porque la ley se tiró para atrás, porque todo lo que era educación se canceló, por todas las idas y vueltas que tuvo la ley Ómnibus, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que esta discusión es una discusión que hay que darla con valentía, y hay que leer los reglamentos que organizan el Consejo Interuniversitario Nacional, y hay que ver y hay que ver cómo funcionan las universidades, y por ahí te encontrás con universidades de gestión estatal, nacionales, que están muy bien administradas, y esas, ¿qué problema hay que se les siga dando el financiamiento si los recursos estuviesen? No hay ningún problema. No, en ese caso ninguno, por supuesto. ¿No? Pero que por lo menos demuestren que el presupuesto está siendo bien asignado. Sí, claro, totalmente. Qué lindo escucharte, ¿eh? Y qué lindo que nos hayas acompañado nuevamente, con tus consideraciones y tu conocimiento con respecto al plano educativo que tan importante es, ¿no es cierto?, el pilar fundamental de toda república rica. Sí, piensen cuando asume, yo me estaba acordando el otro día, cuando asumió Macri en el 15, en el año 2016, Esteban Bullrich, ministro de Educación, uh-huh, se va con todos los ministros de Educación reunidos en el Consejo Federal de Educación, se reúnen en Purmamarca y logran la declaración de Purmamarca, que era: así creemos nosotros que debe ser la educación argentina. Eran, creo que, 13 puntos que mostraban la dirección de hacia dónde iba la educación argentina. Entonces, se intentó una política de Estado en torno a la educación. Sí, señor. Entre los 13 puntos, ¿cuántos puntos habían sobre la universidad? Cero. Claro, me lo imaginé. Cero. El ministro Trota intentó lo mismo cuando asumió dentro del gobierno de Fernández. Se fue en febrero, hicieron la declaración de Chapatmalal. ¿Cuánto se hablaba de la universidad en esa declaración? Nada. Nadie ha podido meterse con la organización de las universidades, porque supuestamente quien toca las universidades es una antipatria. Y yo creo que eso es un mensaje torpe que no se corresponde con la discusión que deberíamos tener como sociedad. Muchas gracias, Juan María. Te enviamos un abrazo enorme. Gracias, Silvio. Javier, les mando un abrazo grande. Un abrazo grande, Juan María. Hasta luego. Chau. Juan María Segura.